Buenos días, chicos. En la sesión de hoy vamos a trabajar los conceptos de fijismo, evolucionismo y las diferentes pruebas que han apoyado las teorías evolucionistas. Para empezar, vamos a partir de una pregunta. ¿Ustedes creéis que las especies que tenemos hoy en día han sido siempre así? Como ya sabemos, las especies han sufrido una serie de cambios a lo largo del tiempo. Sin embargo, en el siglo XVIII no se creía esto, ya que el fijismo era la teoría más aceptada. ¿Qué es el fijismo? Bueno, pues el fijismo es una teoría que sostiene que las especies han permanecido inmutables a lo largo del tiempo, es decir, no han sufrido ningún tipo de cambio. Sin embargo, en esa época ya se conocía la existencia de fósiles que eran distintos a las especies que se tenían. Para dar respuesta a esto, George Cuvier elaboró una de las teorías fijistas más aceptadas. Esta teoría defendía que habían ocurrido diferentes procesos de creación y diferentes procesos de extinción, procesos catastróficos. Muy bien. Así pues, también defendía que el último proceso catastrófico que había ocurrido era el diluvio universal mencionado en la Biblia. Y por tanto, las especies que se tenían en ese entonces eran las que habían sobrevivido de este diluvio. Esto además le permitía explicar la presencia de fósiles de organismos marinos en el interior de los continentes. Por otra parte está el evolucionismo. Como ya sabemos, el evolucionismo es aquella teoría que defiende que los seres vivos han sufrido una serie de cambios a lo largo del tiempo. Estos cambios han sido graduales. El evolucionismo es la teoría más aceptada hoy en día. Sin embargo, para terminar de desechar el fijismo, surgieron una serie de problemas. Como vemos aquí, el primero es que los procesos evolutivos son lentos y no son observables en el periodo de vida de una persona. El segundo de ellos es que no se tenían conocimientos sobre la genética y por tanto no se lograba comprender qué procesos daban origen a otras especies. Por último, que defender el evolucionismo era ir en contra de las doctrinas religiosas. Muy bien. Para empezar esta parte de las pruebas de la evolución, vamos a empezar con una pregunta también. Además de los fósiles, ¿qué otras pruebas conocéis que apoyen la evolución? Bueno, una de estas pruebas es la de la morfología y de la anatomía. Estudiando la anatomía comparada de diferentes especies, así como especies con otros fósiles, se han agrupado los órganos en tres tipos distintos que apoyan las teorías de la evolución. El primero de ellos son los órganos homólogos. Estos órganos, a pesar de tener un origen evolutivo igual, cumplen funciones distintas en las especies. Esto es un ejemplo de la evolución divergente. Como ya he dicho, estos órganos parten de un origen igual, sin embargo, las especies de hoy en día cumplen funciones distintas. Como vemos aquí, el brazo del hombre, la pata del caballo, el ala del murciélago y las aletas de foca y tortuga. Presentan una misma estructura, como vemos aquí, sin embargo, como ya sabemos, realizan funciones distintas. Vale, en cuanto a los órganos análogos, estos órganos, a pesar de tener un origen evolutivo diferente, cumplen la misma función en los organismos. Vale, esto es un ejemplo de la evolución convergente. Un ejemplo de estos órganos son las alas de las aves y de los insectos. Por último, en estas pruebas anatómicas y morfológicas tenemos los órganos vestigiales. Estos órganos a día de hoy no cumplen ninguna función y por lo tanto tienden a desaparecer. Sin embargo, en los ancestros sí cumplían alguna determinada función. Un ejemplo de esto son las alas de los kiwis, ya que ellos no vuelan. Vale, las pruebas fósiles. Ya hemos estado hablando un poco de los fósiles, sin embargo vamos a profundizar un poco en el tema. En cuanto a los fósiles, ya hemos dicho antes que muestran especies distintas a las actuales o bien cambios que han sufrido las especies actuales y por tanto defienden las teorías evolucionistas. Cuando tenemos especies fósiles emparentadas de épocas distintas nos referimos a una serie evolutiva. Las especies fósiles que presentan tanto características de los organismos precedentes como de los antecedentes
son los llamados eslabones. Así pues, en la serie evolutiva tenemos diferentes eslabones. Una de las series evolutivas más conocidas es la del caballo. Su primer eslabón presentaba cuatro patas con 4 dedos en cada una de ellas, ya que habitaba en bosques tropicales. Los siguientes eslabones se tuvieron que adaptar a las praderas y por tanto las modificaciones vienen en las patas, ya que este eslabón presenta 3 dedos, 3 dedos pero solo apoya uno, este ya se convierte en un solo dedo y los otros 2 se atrofian, y como último, conocemos el caballo, solo tiene un dedo. Por último, en cuanto a estas pruebas fósiles, cabe destacar también las especies que no han cambiado casi nada o presentan muy pocos cambios. Estos son los que se conocen como fósiles vivientes y nos aportan información que no nos pueden aportar los fósiles. Muy bien. En cuanto a las pruebas embriológicas, en 1866 Ernst Haeckel enunció una teoría la cual defendía que los embriones son una síntesis del proceso evolutivo. Por tanto, las especies que presenten unos embriones similares estarán más emparentadas, como podemos ver en esta imagen. Vale. En cuanto a las pruebas biogeográficas, pues las especies que han quedado aisladas de manera geográfica de los otros miembros de la especie, con el paso del tiempo dan lugar a otras especies. Sin embargo, no dejan de tener un parentesco. Tenemos un ejemplo aquí que sería el de los camellos, dromedarios, llamas, alpacas, las cuales pues en su día tenían un antecesor que vivía en una zona, por procesos geológicos quedaron separados y a día de hoy han dado lugar a otros tipos de especies, como vemos aquí. Otro ejemplo de esta evolución sería el de las aves raquítes. Muy bien. En cuanto a las pruebas moleculares, analizando las moléculas de los organismos, podemos decir que cuanto más parecido molecular tengan dos organismos, más emparentados van a estar. Como sabemos, en los seres vivos tenemos una serie de moléculas que se componen de otras más pequeñas, como son las proteínas y el ADN. Muy bien, pues analizando la serie de estas moléculas podemos llegar a la conclusión que ya dije antes. Cuanto más parecido haya en esta serie de moléculas, más emparentados estarán los organismos. Muy bien, por último vamos a hablar de otras pruebas de la evolución. En este caso vamos a hablar de la coevolución. La coevolución hace referencia a dos especies que han evolucionado a la par, debido a una serie de mecanismos. Estos mecanismos pueden ser el mutualismo, en el cual las dos especies se ven beneficiadas, como pueden ser las plantas y los insectos. El parasitismo, en el cual una de las especies se ve beneficiada. Es conocido que los parásitos de especies emparentadas suelen estar emparentados. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, que los gansos y los pelícanos comparten el mismo género de mosquitos. El mimetismo es la capacidad que tienen algunas especies para adoptar la forma de otras o bien camuflarse con el entorno. Un ejemplo de esto son las abejas y las avispas, que tienen ese color característico como de peligro, el cual hace que los depredadores no se las coman. En cuanto a la domesticación, es un ejemplo de la selección artificial, perdón, me quedé en blanco. Es un ejemplo de la selección artificial y de cómo a partir de una especie se puede dar lugar a otro tipo de especie o raza. Este es el ejemplo de los perros. Por último, la secuencia temporal en los fósiles, ya que, como es lógico, cuanto más antiguo es un estrato, anterior será también el fósil que en él se encuentre. Muy bien, con esto hemos terminado la sesión de hoy, chicos. Cualquier duda, ya sabéis que tenemos un seminario en el cual pues eso, contestaré a todas las dudas, y hay la posibilidad también de subir notas con algunas preguntas.
Espero que os haya quedado claro y hasta la próxima sesión.